Oiga, ¿a cuántos les gusta el béisbol? Entonces ya sabrán que está la Serie Mundial ahorita, ¿verdad? Qué susto con los Dodgers, ¿verdad? Que pensábamos que los azulejos los maltrataron mucho en el primer juego. 11 carreras, qué paliza. Sí, bueno, oiga, yo no sé si usted se acordará, cuando menos los que están ya de cierta edad, ¿no? A un juego de los Medias Rojas contra los Yankees, una serie mundial, en que los Yankees ganaron los 3 primeros juegos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Sí, Jesús, ¿te acuerdas? Sí, 3-0, ¿no? Pensábamos que ya los Medias Rojas estaban prácticamente eliminados, ¿no? 3-0. En la tumba, en el sepulcro. Nada, hermano, que ganaron los siguientes 4 juegos al hilo. Ok, entonces que fue más o menos que como una resurrección, ¿no? Hombre, y hacía tanto que no ganaban un campeonato. Bueno, oiga, le digo, usted que estuvo aquí el otro domingo, escuchó y leyó conmigo este pasaje, lo leyó completo, ¿no? Y Ezequiel tiene esta visión, donde ve todos estos huesos, pero bien secos, ¿sí? Y entonces Dios le dice, estos huesos van a vivir. Y Ezequiel dice, no estoy muy seguro, o sea, tú haz lo que te digo. Y lo primero que hace Ezequiel, porque el Señor se lo manda, es hablarle, ¿no? Le da la palabra de Dios a los huesos, ¿no? Qué importante. Entonces empieza el movimiento, ¿no? Cuando escuchan la palabra del Señor, aquellos huesos secos, empieza el movimiento, aquellos huesos y se empiezan a juntar, hermano, y aquello es una revolución. De repente ya se ven muchos cuerpos. Y la segunda parte del pasaje, o la segunda parte del milagro, tiene que ver cómo estos cuerpos, que aunque ya estaban completos, ya eran cuerpos de seres humanos, llegan a vivir porque no tenían movimiento, nada más estaban ahí, estaban completos y eran cuerpos y humanos y se identificaban y todo, pero estaban inermes, no tenían vida. O sea, aquí lo dicen, no tenían vida. ¿Cuándo llegaron a tener vida? Cuando el Espíritu vino sobre ellos, ¿no? Esa fue la segunda instrucción que Dios le dio a Ezequiel. Profetiza el Espíritu. Y entonces vino el Espíritu y es que se levantaron y llegaron a vivir. Bueno, lo que está diciendo aquí Dios, la lección es, en la óptica humana, desde el punto de vista de los hombres, todo estaba perdido, ¿sí? Pero desde el punto de vista de Dios, aquella nación que se daba por perdida, por muerta, por destruida, por extinguida, volvería a ser restaurada. Aquí hay muchas cosas en las que podemos aprender. Una de ellas es que Dios puede solucionar situaciones aparentemente irremediables, que Dios está presente y activo en la vida de su pueblo, aunque todo parezca perdido, que el Señor puede hacer lo imposible y que Dios actúa por medio de su palabra y de su Espíritu. Hoy vamos a terminar con este tema, hermanos, con este último pensamiento. Debe haber muchos más aquí, si lo meditamos debe haber mucha más enseñanza, pero vamos a dejarlo con esta idea que encontramos aquí, hermano, y es muy evidente, sí, y esta idea es que en Dios se encuentra la vida. Sí, para que se sienta así como uno de estos huesos secos, déjeme, le comento, en Dios se encuentra la vida, ¿sí? Y para el que esté como estos huesos secos, también en Dios se encuentra la vida. En Dios se encuentra la vida, hermano. Dios se encuentra la vida. Y bueno, Jesús resucitó, se nos narra de la resurrección cuando menos de 3 personas, ¿no? Una niña la resucita cuando estaba recién fallecida, a un joven lo resucita cuando lo llevan ya a enterrar, y a Lázaro lo resucita cuando está ya su cuerpo en pleno proceso de corrupción, ¿sí? Y así, bueno, podemos hablar de diferentes personas que necesitan la vida
vida de Dios y que la pueden recibir. Y yo creo el primero es el que vive, el primer ejemplo, ¿no? Es el que vive alejado de Dios. Sí, personas que están vivas, pero a la vez no lo están. Y no estoy abusando de las comparaciones, porque mismo Jesús lo dijo, ¿no? Un día alguien le dijo, Señor, Jesús le dice a alguien, oye, ven y sígueme. Y esta persona le dice, sí te sigo, Señor, nada más déjame ir a enterrar a mi padre. Sí, déjame que fallezca mi papá y entonces sí, yo te sigo. Y la respuesta de Jesús fue muy interesante, ¿verdad? Él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, ¿cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Bueno, evidentemente el Señor estaba hablando de manera figurada. Se estaba refiriendo a personas que estaban vivas, pero espiritualmente no lo estaban. O sea, no tenían vida, no tenían la vida de Dios. Por eso nos explica, hermanos, por qué Jesús en un momento dado dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se da cuenta? Porque había muchos muertos que estaban vivos, pero les faltaba la vida de Dios. Y Jesús se presenta como la vida de Dios. Es fácil, hermano, cuando nosotros leemos las enseñanzas de Jesús, una ilustración más que Jesús pone al respecto es la del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo estaba vivo, pero es como si hubiera estado muerto. Cuando el hijo mayor protesta cuando el papá le hace una fiesta al hijo cuando regresa. El hijo pródigo vuelve, sí, y le hace una fiesta al papá, y el hijo mayor se indigna muchísimo y le dice, pero ¿cómo estás haciendo esto? Y el papá, todo contento, le dice, oye, ¿y cómo no lo iba a hacer si este hermano tuyo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida? ¿Se da cuenta? Entonces Jesús está poniendo acá una ilustración, como si hubiera estado muerto, alejado de su padre, indiferente a lo que había en el corazón de su padre. Papá no le importaba y no lo hacía en el mundo, y además malgastando lo que el padre le había dado. San Pablo lo explica de otra forma. Pablo dice que el muerto, el que está muerto espiritualmente, es aquel que excluye a Dios de su vida. Sí, que anda conforme a los principios del mundo, que no le da su lugar a Dios, que sigue el liderazgo de Satanás, del diablo, del que gobierna este mundo. En lugar de seguir a Dios, sigue al diablo, ¿va? A donde lo lleva, que sigue el impulso de su propia voluntad y sus propios propósitos, el que es ley para sí mismo. Eso es lo que explica San Pablo en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2. Esa es la conducta de un muerto espiritual, alguien que está muerto para Dios, como el pródigo estaba muerto para su padre. Estas personas que actúan de esta forma están en muerte para con Dios, ¿verdad? Pero hermanos, Cristo vino para dar vida y vida en abundancia, aún a los huesos que están más secos, a los que están en ese estado, ¿no? La vida según Dios, no la vida biológica, sino la vida según Dios se conoce, se llega a experimentar hasta que se recibe el Espíritu de Dios. ¡Pum! Viene el Espíritu de Dios y hermanos, es otra cosa. El Espíritu de Dios viene a la vida, viene al corazón, imparte esa vida y realmente ve uno las cosas diferente. Es como la expresión lo dice, vida nueva. Es otra forma de ver, es otra forma de sentir, es otra forma de pensar, y no porque alguien le lave el cerebro a alguien, porque le hagan un coco wash, ¿verdad? No, es que Dios pone algo en su vida. Dios deposita su espíritu en su vida y parte su ADN, y eso es lo que provoca esa transformación. Deja de convertirse en un hueso seco
y llega a tener vida. En Dios está la vida para aquel que está muerto espiritualmente, para aquel que está alejado de Dios, para aquel que vive ajeno a Dios. ¿Sí? En Dios está la vida. Para que el que aparentemente está en Dios, y mire, hermano, es bien interesante, porque Israel se jactaba, los hebreos se jactaban de que eran descendientes de Abraham, de que eran discípulos de Moisés, de que habían recibido las tablas y de que estaban en una relación de pacto con el Señor. Pero hermano, era nada más historia. Era historia y tradición para ellos, porque no lo vivían. No lo vivían, entonces era solamente la apariencia. Por eso es que tanto Juan el Bautista como Jesús dijeron, Dios le puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿verdad? Entonces algunos están aparentemente en Dios, sienten que están en Dios, pero en realidad no tienen vida. Es como esas flores como se ven, parecen la pura verdad, pero no son de plástico, ¿sí? Se ven muy realistas, pero son de plástico, no tienen vida. Oiga, ¿cuántos de ustedes han ido a un museo de cera? ¿Sí? ¿Y qué es lo que observamos ahí? Aquellas imágenes, aquellas figuras se ven tan realistas, ¿verdad? Dicen, y yo les he comentado esto anteriormente, se lo reitero. Dicen que Miguel Ángel, cuando terminó de hacer una de sus esculturas, que fue la de David, sí se paró y dijo, ¡habla! Le dijo a la escultura, se ve muy realista. También parece de veras, nomás le falta hablar, sí. Entonces, mire, muchos hebreos estaban en esta situación, sí. Parecía que eran un pueblo de Dios, pero en realidad no lo eran, solamente era una apariencia. Jesús reitera esto, ¿no? Cristo reitera esto con una parábola, la de la higuera. Aquella higuera, frondosa, hermano, linda la higuera llena de follaje. Entonces Jesús va y se acerca y no encuentra ni un solo higo. Ni uno solo. ¿Qué quiere decir? No había fruto. O sea, era solamente una apariencia, ¿sí? Entonces llega a suceder que algunas personas, ¿verdad? Algunas personas han heredado la religión, han heredado la creencia de sus ancestros, de sus antepasados, o hay una expresión, está convencido, pero no está convertido, ¿sí? Está convencido. Y yo me acuerdo, déjame le comento, ¿verdad? En mi familia, mi mamá, y si supiera mi mamá cuántas veces la he mencionado en predicaciones, me cobraba regalías, o mínimo me regañaba. Ay, ¿por qué me estás balconeando aquí? Bueno, el asunto es que ella, por algún tiempo estuvo yendo a una iglesia, y no voy a decir de qué denominación, porque los respeto mucho y los aprecio. Pero solamente habían cambiado algunas cosas, algunas ideas que había en su mente acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de la vida, pero no pasaba de allí. Seguía siendo la misma Aurora. Hasta que un día fue a esta otra iglesia, hermanos, y ahí el Señor le impartió su vida. Y desde ese momento en adelante, oiga, ella misma dice, hasta los vecinos se dieron cuenta. Una vecina le dijo una vez, ¿qué pasó con Aurora?
pues aquí estoy. No, usted no es Aurora. La Aurora que yo conocía, sus gritos se oían hasta el otro lado de la calle y todo lo que decía que yo no puedo repetir aquí, hermanos, en esta parte. Sí. Fue diferente. El Espíritu del Señor vino a su vida y entonces llegó a experimentarla realmente. Llegó a experimentar lo que era la vida de Dios. O sea, ya no es solamente una apariencia, ya no solamente está convencida, ahora está convertida, porque la vida de Dios hizo una obra poderosa en su ser. Entonces, aquí está, como lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Bien ilustrado, los huesos se recubren, están los tendones, los nervios, los músculos, los tejidos, la piel, parece que viven, pero no viven, necesitan el Espíritu. San Pedro tiene una expresión para estas personas, dice, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Así lo dice, con todas sus letras. ¿Sí? O sea, se manejan en el terreno de los sentidos. Si buscamos un paralelo, lo podemos encontrar en la primera de los Corintios, donde dice que el hombre natural, y en la versión 1909 dice, el hombre animal, dice, no entienden las cosas de Dios porque le son locuras. O sea, no tienen el Espíritu, no pueden entender las cosas de Dios. Sí, son los sensuales que no tienen el Espíritu. Y San Pablo los describe así, dice, tienen apariencia. ¿De qué estamos hablando? Que es una higuera frondosa, pero no tiene fruto. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellas. Mire, un ejemplo es la higuera, otro ejemplo es Pablo. Es decir, nadie puede negar el deseo de Pablo de agradar a Dios, nadie puede negarlo. Oiga, este hombre hasta perseguía a los cristianos, pensaba que estaba honrando a Dios al hacerlo. Sí, pero usted sabe, el Señor le aparece en el camino y le dice, Pablo, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué me persigues? ¿Sí? Andaba chueco, el hombre andaba muy equivocado. Sí, ¿por qué me persigues? Él, tratando de honrar a Dios, estaba combatiéndolo. Qué tan confundido estaba. Oh, pero el que lo veía, él mismo, él decía, hebreo de hebreos, fariseo, de lo más estricto, irreprensible en el cumplimiento de la ley. ¿Quién lo viera? Pura apariencia. Sí, en realidad no tenía vida. Y la recibe cuando se encuentra con Cristo. Y luego Ananías ora por él y recibe el Espíritu. ¿Sí? Y mire, hermano, es muy interesante, ¿no? Porque a veces algunas personas tienen una vida religiosa, pero no tienen vida. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque no tienen fruto. No hay higos, solamente fronda, pero no hay higos. ¿Sí? ¿A quién se estaba dirigiendo Jesús cuando estaba hablando de esto? Se estaba dirigiendo a los que presumían de ser muy religiosos, a los que presumían de estar bien con Dios, a los que se paraban en el templo y decían, Señor, alabado seas, te doy gracias, porque no soy como este. Yo diezmo, yo ayuno, yo soy una persona íntegra y buena. Miren cómo se veía. Y cuando Jesús toma la palabra, dice, ustedes que devoran las casas de los huérfanos y de las viudas, ¿sí? Y como pretexto hacen largas oraciones públicamente. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí tenemos el tema de la apariencia sin fruto.
¿Y a qué le llamaríamos fruto, hermano, en este tiempo? Pues a hacer lo correcto, hermano, delante de Dios. En el caso de los fariseos, Jesús hablaba de la avaricia de esas personas, eran avaros. Pero ellos creían que estaban muy bien. Y Pablo dice, la avaricia es idolatría. Es un pecado grave. Sí, y otras personas viven en constante conflicto con otros. Y no tienen amor, hermano, no tienen compasión, no hay misericordia en sus corazones, ¿sí? Entonces, eso no es hacer lo correcto. El odiar al hermano, el hablar mal. ¿Sabía usted, hermanos, que hablar mal de otra persona es como asesinarla? No lo digo yo, lo dice San Juan. Él es el que lo dice. ¿Sí? Entonces yo solamente le paso al costo lo que encuentro aquí en la Escritura. ¿Sí? Jesús le está diciendo a aquellas personas, ustedes son la pura apariencia, no tienen vida en realidad. Y a eso es a lo que Él vino. A ellos fue quien les dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. A ellos fue a los que les dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. A ellos fue a los que les dijo. A ellos fue a los que les dijo, levantando la voz en el último y gran día de la fiesta, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su la vida de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, la vida. Entonces, en Dios está la vida para aquel que no la tiene, aunque parezca que está en Dios. Sí. Y finalmente, hermanos, es bien interesante, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona tenga religión, pero no tenga vida? Y es un hueso seco. ¿Sí? Pero, hermano, en el Señor los huesos secos reciben la vida, y Dios hace milagros y hay resurrección. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, oiga, esto es maravilloso. Este es un pasaje tremendo, es un pasaje riquísimo y es un pasaje muy esperanzador. Es un mensaje de esperanza, hermano. ¿Sí? Y bueno, mire, la última idea en cuanto a esto es que en el Señor está la vida, incluso para el que una vez tuvo una relación con Dios y la perdió. ¿De dónde saco yo esto? Pues de aquí mismo, del pasaje, de la historia, del trasfondo, ¿verdad? Porque en algún momento Israel fue una nación próspera. Y en un momento un momento dado de la historia, los hebreos sirvieron a Dios. Ezequiel nos está dando la imagen, nos está mostrando el cuadro de una nación que está aniquilada. Es terrible. Lea ese libro de Lamentaciones. Está bien breve, son 5 capítulos chiquitos. Pero ahí leemos a qué grado, hermanos, a qué grado Israel fue devastado y casi borrado del mapa. Ahí lo vemos. Es terrible ver las imágenes que nos describe Jeremías, que nos describe Jeremías en Lamentaciones. Es terrible, pero no siempre fue así. No siempre. Estas personas descendieron a esta situación. No siempre estuvieron así. En un momento dado fueron una nación floreciente también en lo espiritual, sobre todo cuando tuvieron reyes piadosos. En el tiempo de David fueron muy prósperos, fueron poderosos, adoraban al Señor y demás, pero poco a poco se fueron apartando.
Se fueron apartando de la palabra revelada por el Señor. Inventaron su propio culto. Fueron muy influenciados por las naciones que estaban a su alrededor. Inventaron su propio culto, su propia manera de adorar, su propia idea de cómo ser pueblo de Dios. Y mire, eso va minando la vida espiritual cuando Dios marca un camino y luego nosotros inventamos otro camino, influenciados por nuestras propias ideas, nuestras propias filosofías o por las de otros. Las de otras personas, vamos escuchando a otras personas, nos gusta cómo piensan, luego lo ponemos junto a lo que nos enseña el Señor y decimos, no, me gusta más esto. Es como cuando un rey va a Damasco, un rey creo de Israel, va a Damasco, ve un altar allá en Damasco para un dios pagano y dice, qué padre está esto. Pues no había celulares y no les tomó foto, ¿verdad? Pero seguro los arquitectos les pidió los planos. Oigan, esto me gusta, quiero hacer algo allá en mi tierra como esto. Oiga, ya tenía un altar ya mandado por instrucciones del Señor, pero él está inventando otra cosa, le está agregando. Hermanos, a veces nos pasa eso, a veces nos pasa. Y ya decimos, pues sí, la Biblia dice eso, la Biblia es un libro muy viejo, y X o Z, y no, mira, yo creo que podemos servir al Señor de esta manera también. Entonces, queriendo servir a Dios a su modo, se fueron degradando. Hicieron mezclas, le fueron revolviendo de esta religión, de aquella otra, y luego empezaron a adorar a dioses de las naciones paganas. Y finalmente esto terminó en una apostasía. Le dieron la espalda a Dios, dejaron la fe que les fue revelada, dejaron la fe que les fue enseñada y que ellos mismos habían prometido guardar. Y eso, hermanos, también puede llegar a suceder. Una persona se convierte, viene al Señor, poco a poco empieza a dejar la palabra, empieza a dejar la fe, sucede, ¿verdad? Empiezan a hacer mezclas y luego se le da la espalda al Señor, se apostata de la fe. Y esa fue la ruina de la nación. Hay que leer Oseas. Aquí lo vimos, pero denle una repasada al libro. Hay que leer Oseas. Fue la ruina de la nación. Apartarse al Señor. Entonces Dios les dice, bueno, ok, ya me dejaste. El pueblo fue el que dejó al Señor. Dios no dejó al pueblo nunca, hermano. Dios siempre estuvo detrás del pueblo, siempre. ¿Cuántos profetas les mandó? ¿Cuántos profetas? Solo en la Biblia tenemos un montón, más los que no están registrados ahí, pero el Señor estaba ahí siempre. Fue el pueblo el que le dio la espalda a Dios. Dios lo dejó. Entonces Dios le dice por medio de Oseas, bueno, pues ya me dejaste, ya me diste la patada, ya me aventaste, ya me repudiaste, pues vamos a hacerlo formal, pues, ¿verdad? Ya no eres mi pueblo, porque tú no lo quieres. Y hermanos, ¡bum!, viene el desastre sobre la nación. Es cuando Judá se convierten en un montón de huesos secos. Y bueno, la comparación que yo estoy haciendo acá, la enseñanza que yo encuentro aquí, es que personas pueden llegar a tener una relación con Dios, sí, pero esa relación se descuida, y muchas veces se descuida porque dejamos que otras influencias nos afecten. Sí. Y viene una degradación en la vida espiritual hasta que la relación aquella de vida que se tenía con Dios
se pierde. Aquellas personas en un momento dado pensaron todo está acabado, no hay esperanza, pero otra vez, esto es por el desconocimiento de Dios. Ahí mismo en Oseas viene, dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y entonces algo que ellos no, de lo que no estaban muy conscientes era de la gracia de Dios. La gracia de Dios que se manifiesta desde el Antiguo Testamento. Algunos dicen, es que esta es la época de la gracia, desde la cruz para acá. No, la gracia de Dios es desde Génesis. La gracia de Dios está, hermano, desde el huerto de Edén. Desde ahí se manifiesta la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta a través de toda la historia de Israel. Pero muchos no lo captaron. Y en este tiempo mucha gente no estaba consciente de la incomprensible gracia de Dios, de la santa misericordia del Señor que le hace actuar a favor de las criaturas insignificantes y débiles que somos los humanos. No estaban conscientes. Entonces es cuando para recordarles y refrescarles, hermanos, su carácter fiel, su carácter de misericordia, su carácter de gracia, es cuando manda este mensaje a través de Ezequiel. Y les dice, ustedes dicen, ya estamos acabados. Y yo les digo, no. Y yo les digo, es mi voluntad y está en mi plan restaurarlos. Y si ustedes se sienten que están en un sepulcro y una tumba, yo voy a abrir ese sepulcro y voy a sacarlos de allí. Voy a soplar mi espíritu en sus vidas. Voy a ponerlos de pie. Les voy a dar vida nueva. Entonces, bueno, yo mencioné en algún momento dado, esto es para los que en un tiempo tuvieron una relación con Dios y se fue apagando, y la vida espiritual se secó. ¿Sí? Esto es un recordatorio para todos nosotros, ¿no? De la gracia de Dios y de la posibilidad de ser renovados, de ser restaurados. Amén. Amén. Concluyo con esto. Tenemos en el Nuevo Testamento la imagen, una imagen que es como un eco de esto que es como una recordatorio, como una manifestación de esta enseñanza, ¿no? que vemos acá en Ezequiel. Tenemos el pasaje de Juan en la resurrección de Lázaro. Me encanta. Me encanta, hermanos. Lázaro, pues no, todavía no estaba en el estado de hueso seco, ¿no? Pero ya estaba en descomposición. Era una cosa imposible, ¿no? Que Lázaro volviera a la vida, pero volvió a la vida. Las hermanas querían mucho, Marta y María eran hermanas de Lázaro y lo amaban bastante, pero no estaban listas, hermanos, para creer, para entender el poder vivificante de Dios. No estaban listas. Así que cuando Jesús dice, quiten la piedra, ellas dicen, Señor, pero es que ya, ¿qué? Pues la idea era que estuvieras aquí cuando estaba enfermito. No, quiten la piedra. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Sí. Y entonces sucede lo increíble, así como en el caso de Ezequiel, ¿verdad? ¿Cómo la ves, profeta? Le dice el Señor, ¿vivirán estos huesos? Y aquí tenemos al Señor ahora, ruedan la piedra, verán. Sí. Y entonces el Señor, ¿qué hizo? Dio la palabra. ¿De qué estábamos hablando hace un rato? La palabra y el Espíritu.
da la palabra y aquel Lázaro revive. Oh, qué tremendo, hermano, qué tremendo. Deja la oscuridad, deja la podredumbre, deja la compañía de los otros cadáveres, de los otros muertos, ¿verdad? Oye, qué tremendo es esto, ¿no? Cuando el Señor nos da su vida, qué diferente todo. Salimos de la cueva y dejamos allá a los otros que están muertos y que no quieren salir. Vete, ven a la luz. No, acá estoy bien entre toda la podredumbre. Y ahora puedo experimentar de nuevo el sol y la lluvia y los aromas del campo y el cariño de sus hermanas y de todos sus amigos que estaban ahí. Cuando recibe aquella palabra vivificante de parte del Señor. Oh, hermano, ¿cómo cambia la vida cuando recibimos lo que nos imparte el Señor? Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y para que la tengan en abundancia. No importa si eres un hueso seco o si eres un hueso fresco o si estás recién muerto o tienes mucho tiempo ya de cadáver, no importa. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amén. ¿Te sientes como un hueso seco, hermano? Yo no sé, ¿verdad? Me acuerdo mucho de una canción que se cantaba antes, ¿no? Huesos secos, qué feos están. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Mano Beto se acuerda, están tan secos que miedo dan. Los huesos están secos que dan horror. No hay en ellos espíritu del Señor. Oiga, mire, déjeme le comento. El Señor imparte su vida mediante su palabra y su espíritu. Amén. Y bueno, el miércoles se nos mencionaba, ¿no?, de los que esperan los grandes eventos para sentir la presencia del Señor. Yo le digo, le recuerdo lo que escuchamos esta mañana en la escuela dominical. ¿Cómo el Señor, aquellas personas estaban esperando el reino de Dios y el reino de Dios estaba en medio de ellos? Oh, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y el reino de Dios ahí estaba en medio de ellos. Yo estoy inventando esto. No, Jesús lo dijo. He aquí, dijo Jesús, el reino de Dios está en medio de ustedes, en su presencia. Y yo le digo, hermano, si la palabra de Dios está en usted y el Espíritu de Dios está en usted, ahí está la vida. Ahí está la vida. Y yo creo entonces que lo que haría falta sería como tratar de ser un poquito más intencionales en acercarnos al Señor. Cotidianamente, persistentemente, perseverantemente, todos los días, hermano, ahí está el Señor. El Señor está en su corazón, ahí está la presencia de Dios. La palabra del Señor está en su corazón, ahí está ese recurso, ese agente de vida, ese agente vivificante. Amén. Oiga, no sé qué ideas tenemos, no sé qué pensamos que tenemos, tienen que caer relámpagos y truenos y rayos y centellas. No, el Espíritu de Dios está en su corazón, tiene vida, ahí está la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Hermano, está en la Escritura, está en la Biblia. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Está bien fácil. Yo le pregunto, no levante la mano ni nada, pero ¿usted tiene el Espíritu de Dios en su vida? Ahí está la presencia de Dios. Sí, y el Espíritu de Dios, déjeme le digo, no va y viene, no va
y viene. El Espíritu de Dios está ahí a menos que usted le dé voluntariamente la espalda al Señor. El Espíritu del Señor no se va a ir porque usted tuvo un traspiés, cometió un error, tuvo un tropiezo. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién que sea humano no lo tiene? Ahí está. ¿Sí? Entonces la presencia de Dios, la vida de Dios está ahí para usted y para todos. En el Señor está la vida. Él vino a darnos vida y vida en